Hola epicentristas, bienvenidos a la edición número 61. Y ya de fondo ustedes comienzan a observar lo que en La Paz conocemos nosotros como la Muela del Diablo. Esta colina, que también tiene el nombre desde la cosmovisión andina como Auquicollo, se denomina un cerro padre, una huaca, un espacio sagrado para realizar ritos. Existen muchas leyendas en torno a la Muela del Diablo. Una de ellas está asociada a un enfrentamiento entre arcángeles y demonios. Uno de ellos habría golpeado a un demonio y producto del golpe escupió su muela, que cayó en este lugar, y ahí tienes a la Muela del Diablo. También hay relatos que dicen que si tú llegas hasta allá, puedes quedar embrujado, puedes quedar hechizado y de repente encontrarte con algún duende. En la misma imagen has logrado ver también que hay una cueva. En esta cueva, que es de muy difícil acceso, se realizarían también ritos satánicos. Este lugar queda a 2 horas del centro de la ciudad de La Paz y está a 300 metros de altura. Tiene una altitud de 300 metros de altura. Está en la zona sur de La Paz y es visible desde la ciudad de La Paz y desde la ciudad del Alto. Esa es la espectacular Muela del Diablo. Y ahora empecemos con el epicentro número 61, que hemos denominado de la siguiente forma. El epicentro número 61 lo hemos denominado de la siguiente manera. Coipasa, el salar ilegal. El salar de Coipasa, que tiene más de 3,000 kilómetros de extensión, es el segundo salar más grande de Bolivia, el quinto más grande del mundo, y se comparte en términos territoriales con la República de Chile. Bolivia tiene el 98% del salar de Coipasa y un 2% corresponde a la República de Chile. Este lugar, que está en un territorio fronterizo, tiene su nombre a propósito de una voz aymara, que es Colpa, que significa sal en aymara. ¿Y por qué nos ha llamado la atención el salar de Coipasa? Para comentarlo en el programa de hoy. Porque según una última nota que sale publicada en El Deber, existe información a propósito del salar de Coipasa y de negocios ilícitos que se estarían desarrollando en este sector. Ya ven ustedes el titular y en imágenes, y voy a comenzar a comentar lo que dice precisamente la nota del Deber a propósito de lo que estamos ya comentando. En este lugar, catalogado como inhóspito, se estarían desarrollando el intercambio de autos chutos por droga. Y hay mafias organizadas que estarían operando de forma continua. El informe lo brindó la Policía de Investigaciones de Chile y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado. Se habla entonces de que en este lugar, en este territorio, llegan vehículos clonados, mientras que del lado boliviano, la cocaína u otro tipo de drogas sirve como intercambio para estos negocios ilícitos en el salar de Coipasa. La Yaca y Tres Cruces serían los poblados en el lado boliviano, donde se reúnen estas mafias internacionales que están operando continuamente. Existen muchas rutas, pero la principal pasa por el municipio de Challapata, en Oruro. Según el informe que se conoce a propósito de las instancias chilenas, varios vehículos en diferentes puntos son llevadas hasta las ciudades ubicadas en el norte chileno para ser clonadas. Y luego
se las lleva hasta territorio boliviano para ser intercambiadas por droga. El informe de las instancias chilenas también detalla que el intercambio de vehículos no solo es por cocaína, sino también por dos tipos de marihuana, la creepy y la sativa. La creepy, conocida como un tipo de marihuana más cara por su alta concentración de THC, es muy requerida y se la produce tanto en Colombia como en Bolivia. El otro tipo de droga sería de tipo más común, pero igual tiene una alta demanda. También en esta última semana conocimos que hay muchos venezolanos que participan laboralmente en la planta de urea con una contratación muy desigual si la vemos en torno a la participación de muchos bolivianos que trabajan también en la planta de amoníaco y urea de Bulo Bulo. La justificación de las autoridades de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos hace notar que son tecnólogos con experiencia. Y la pregunta surge en torno a aquello. ¿No existirán bolivianos con las capacidades necesarias y técnicas requeridas como para participar o trabajar al igual que este personal venezolano y de repente de manera mucho más óptima o eficaz? La denuncia que sale publicada en El Deber, que ustedes observan en pantalla, da cuenta, por ejemplo, que existe una desigualdad notoria entre los técnicos venezolanos con sueldos alrededor de $10,000 y personal boliviano que estaría recibiendo alrededor de $1,300 a $2,400. Y en la última jornada, también la justicia ha hecho noticia, porque se ha conocido que han desaparecido documentos en la magistratura de 200 procesos contra jueces. Sí, así como lo escuchas. Expedientes que datan de la gestión 2018 y que tenían que haber sido resueltos en un plazo de 5 días o en un máximo de un mes, que van a propósito de jueces y personal de apoyo jurisdiccional del órgano judicial, desaparecieron del Consejo de la Magistratura. Ya se apunta a algunos exconsejeros, entre ellos como Gonzalo Alcón y Dolca Gómez, quienes ya habrían sido cesados de sus funciones hace 2 meses, pero el tema está en el tapete, la desaparición de toda esta documentación. Y pues estos son los hechos que marcan y nos hacen ver que la justicia en Bolivia también tiene muchos problemas como para avanzar. ¿Cómo es posible que desaparezcan documentos de 200 procesos contra jueces? ¿Qué crees tú? ¿Casualidad? Otro de los hechos esta semana que ha causado pues una gran consternación ha sido los crueles asesinatos, la muerte de Mayerly y de Anakin, que han sido descuartizados. Y una nota en página 7 hace un relevamiento temporal de los descuartizamientos que existieron en Bolivia desde el 2012 y se logran contar en un número de 18. A propósito de aquello, hay mucha gente y muchas corrientes de opinión que comienzan ya a hablar otra vez sobre el debate de la cadena perpetua, opción que ya fue descartada en 2016. Sin embargo, este tipo de hechos sanguinarios y asociados con jóvenes bolivianos, ¿no? Y sobre todo paceños, como estas dos últimas víctimas, nos muestran además que estamos en una situación bastante complicada en estos días.
Complicada, ¿por qué? Porque a veces la justicia no cumple con los procedimientos necesarios para la reinserción de varias personas que han podido ser afectadas mentalmente, como los involucrados en estos dos casos concretos. Y mantenerlos en libertad, pues parece que puede derivar en este tipo de hechos. Por otro lado, también nuestros jóvenes y señoritas, parece que necesitan un reforzamiento urgente del valor de la vida, ¿no? Acerca del valor de la vida. Y una reflexión constante por parte de nosotros debería ir en torno de lo que se denomina en la actualidad las relaciones tóxicas. El caso concreto de Anakin nos muestra el grado al que se puede llegar a alcanzar con una relación tóxica y el resultado fatal que hemos observado a propósito de la muerte de Anakin. En el caso de Mayerly, además hablamos de una persona con discapacidad y desde una lógica de derechos humanos, también tiene que hacernos reflexionar a propósito de la reflexión y el papel que tienen que cumplir los padres. ¿No son los padres de familia responsables también de las acciones de sus hijos? ¿Tú qué opinas? Mientras tanto, en la Alcaldía de La Paz, algo está pasando, algo serio. El alcalde Arias siempre está en la palestra, en el ojo público. Y parece que en estos últimos días, no para noticias muy buenas. 6 destituciones se han registrado en la Alcaldía de La Paz por presuntos actos de corrupción. Y una vez más, lo que ya veíamos en anteriores semanas, como denuncias primero contra el alcalde, ahora van por el otro lado, contra personal de la alcaldía. A propósito de estos últimos acontecimientos, cuatro funcionarios fueron cesados en funciones. Hablamos básicamente de 2 subalcaldesas. Y el día de hoy hemos conocido además de la renuncia del subalcalde del distrito Max Paredes, quien tomó esta decisión para defenderse de acusaciones sobre acoso sexual. Es Reinaldo Olorio el involucrado, quien tomó esa decisión. Pero algo serio está ocurriendo al interior de la Alcaldía de La Paz. No hay semana en la que no conozcamos algún hecho que está complicando la gestión del alcalde Arias. Y ahora nos vamos al sector más esperado de nuestro programa, las caricaturas. Ya observamos en pantalla la primera de ellas. El arte corresponde a Javier Menchaca. Y ahí observamos al protagonista. Es el director técnico de la selección nacional, el venezolano Farías, más conocido con su chapa de vende humo. Y por eso, ahí lo ven ustedes con una máscara y con 2 avisos. Llévese humos, 2 por 1 por motivo de viaje, dice uno de los mensajes. Y al otro lado, oferta de humos, 2 por 1. Sí, porque el técnico de la selección boliviana todavía sigue vendiéndonos la idea de que podemos llegar al Mundial. Y lamentablemente en las últimas horas igual hemos conocido que el presidente de la Federación de Fútbol también piensa de la misma forma, ¿no? Y dice que también vamos a llegar al Mundial. La pregunta sería en este sentido, de acuerdo, vamos a llegar al Mundial, pero ¿de qué año? Porque para el de Qatar es imposible que lleguemos. Ahora estamos observando en pantallas
el arte de Abel Bellido Córdoba, quien refleja a dos personajes de nuestra política boliviana. Primero, el vicepresidente, David Choquehuanca, que está a la izquierda, y a la derecha, Evo Morales, ¿no? Evo Morales. Y miren las sombras, qué interesantes son en la composición que hace Abel Bellido. En el caso de David Choquehuanca, a propósito, recuerden ustedes de una última reunión que hubo y se encontraron ambos, la sombra de Choquehuanca tiene un símbolo de paz, ¿no? Alza un símbolo de paz. Mientras que la sombra de Morales, pues es una sombra, digamos, monstruosa, maquiavélica, iracunda, llena de furia, y que acaba de destrozar la paloma de la paz. Entonces, intenta mostrar las dos visiones que existirían en la actualidad al interior del movimiento al socialismo, ¿no? Aquel masismo del que hemos hablado en anteriores programas, recordarán ustedes, aquel lado o aquel ala más pacifista, reconciliadora, y aquella otra ala más radical. Este otro arte, también de Abel Bellido Córdoba, nos muestra a la justicia de rodillas, y como si fuera un caballo. ¿Y quién está encima de la justicia? Es un personaje que por sus característicos lentes podemos asociarlo al presidente Arce. El presidente Arce montado en la justicia. Así es como lo ve Abel Bellido Córdoba. Y finalizamos con esta caricatura que tiene como protagonista central a la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, que esta semana también estuvo en el eje de la esfera pública, a propósito de sus declaraciones que hacían cuenta de un mayor acercamiento con el masismo, con el MAS, antes que con creemos, que le ha valido un montón de ataques tanto por el mismo gobernador de Santa Cruz, líder de Creemos, como por otros sectores incluso de su mismo partido dentro de Comunidad Ciudadana. El desenlace de todo este episodio acabó con la renuncia de la senadora de Comunidad Ciudadana como portavoz de ese partido. No renunció, por supuesto, a su curul, pero sí a ser la portavoz de Comunidad Ciudadana. Lo interesante, a propósito de esto, es que nos muestra que existen ciertas posturas radicales que no permiten expresiones que sean disidentes al interior de estos partidos políticos de los que hablamos. Parece que esta lógica no solo corresponde al masismo, el que siempre hemos hablado y criticado, sino parece que también está inserto en Comunidad Ciudadana, pero también en Creemos. Y lo que ha ocurrido con la senadora Barrientos y su renuncia también tiene otra arista interesante para comentar. Hasta el momento, el principal líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, no se ha manifestado al respecto. ¿Lo hará? Y de esta manera llegamos al final de el epicentro número 61. Nos reencontraremos, como siempre, en una semana para repasar la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Hasta la próxima.